Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octavio. Seguimos en Fuera de Orden. Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plomería Informativa. Gracias a todos los que se suman a nuestro canal. Daniel Lara Farías presenta más de 100,000 suscriptores. Gracias por activar las notificaciones para que estén pendientes cuando tenemos nuevos contenidos y, por supuesto, seguir disfrutándolos. Todos estos contenidos son posibles gracias al trabajo de la gente de Traum Fabric Contenidos, que trabajan gracias a los aportes que recibimos en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Es su apoyo, es su aporte que nos permite seguir haciendo contenidos para todos. Y por supuesto para que coman los muchachos de Traum Fabric Contenidos. Nuestro productor el Batibati y el asistente de producción, el Moreno Cabeza, el más famoso asistente de producción que tiene YouTube en español en estos momentos. Bien, el tema de hoy es Colombia, por supuesto que sí, claro que sí, todos sabemos que eso es así. Y además de eso, todos sabemos lo que ha significado estos resultados en Colombia. Y una de las cosas que ha habido después de los resultados es una buena cantidad de mensajes diciéndome qué irá a decir Franceschi, Dios mío, qué dirá Franceschi. Daniel, llama a Franceschi. Doctor Franceschi, bienvenido, su pueblo lo reclama. No, gracias Daniel, bienvenido a tu programa. Bueno, tres largas semanas de ausencia, ya no podía desacostumbrarme a la idea y heme aquí puntual como todos los lunes para tratar de ser testigo contigo de este devenir de incesantes novedades, ¿no? La principal de esas novedades, lo que habíamos anunciado, lo de Colombia, que da para varios programas, o por lo menos para intentar explicarnos lo que ocurrirá en Colombia, pasaremos a hacer un programa dedicado a las tropelías del chavismo en versión colombiana y a cómo evitar que esas tropelías terminen arrastrando a Colombia al mismo destino, digamos, penoso de nuestra propia patria. Pero ya eso es parte del análisis. Bienvenido, Dani. Qué bueno que estamos otra vez en el aire y que ahí observo por lo menos una cosa nueva que me gustó mucho. Dice, programa para gente inteligente. Si usted no es, no, váyase de aquí. Porque de verdad es lo mismo que decir para adultos, si se quiere. Claro. Pero de verdad es muy difícil hacer un programa en las condiciones actuales de seguidismo, de compraventa de talentos, de condicionamientos mediáticos, de grandes, poderosas maquinarias de falsificación de la historia y de las realidades políticas. Yo celebro estar en un programa como el tuyo, donde podemos todavía pensar y hablar libremente. Dale. Yo te agradezco, Alberto, tus palabras y por supuesto te agradezco estar aquí. Yo creo que este es el programa número 163 que hacemos conjuntamente. Todos los programas que hemos hecho con Alberto Franceschi están en el canal YouTube en una lista de reproducción que se llama Lunes Ácido. O sea que si usted quiere ver todo lo que hemos dicho en 163 programas, el que haya seguido todos o la mayoría de ellos tiene derecho a decir, oye, Alberto ya había dicho que la cosa iba por ahí en Colombia. Porque tú te habías presentado bien pesimista con respecto al escenario colombiano y ya la dabas por perdida a Colombia. Entonces, y no es porque hagamos astrología política aquí, porque eso no es lo de nosotros no nos dedicamos a hacer predicciones, sino que hay unas cosas claras y unas cosas que uno observa. Y lo que está a la vista no necesita anteojos, ¿no?
Entonces, Sí. ¿cómo interpretar lo que ocurrió haciendo labor de medicina forense política? Es decir, tenemos el cadáver aquí. ¿De qué murió? ¿De qué murió el sistema político colombiano con la llegada de Petro al poder? Es que casi como de muerte natural, porque esto está anunciado por varios males que confluyeron en males endémicos, males que ya se habían manifestado una y otra vez, y había las fiebres, había todos los síntomas, el organismo trancado, no defecaba, no ingería suficiente, la tráquea no le funcionaba, los pulmones estaban ya obstruidos completamente, de gran fumador, no sé. El organismo social y político del Estado colombiano empezó a entrar en estado comatoso a partir de la administración del señor Duque. Y bueno, y se vio rápidamente que los límites pues, de estas recetas tradicionales de Colombia para un país que exigía un cambio muy profundo, y esa clase política no fue capaz de dárselo, y entonces la oferta del cambio a rajatabla que significaba el liderazgo de Petro, que aunque tuviese todo para explicar que le venía un desastre a Colombia si lo eligiera, surgió como una respuesta lógica y necesaria ante esa ausencia de respuesta del liderazgo uribista. Entonces, ¿quiénes son los responsables de este cambio abrupto? ¿Y por qué mi pesimismo? Porque yo viví desde muy cerca incluso la decadencia del uribismo. Yo lo viví en aquel temprano intento de cambio de gobierno, ya va, que hay un temprano cambio de gobierno que fue el primer gobierno de Santos, que termina por unas elecciones donde se supone van a elegir a aquel señor, no chico, Antana era opositor, pero yo digo era el candidato del uribismo, Zuluaga, ¿por qué era Zuluaga? Bueno, y yo estuve en Bogotá en esos días porque yo era de los que esperaba colearme en la élite colombiana para plantearle al señor Zuluaga, una vez que fuese electo, que era lo que se esperaba, después del desastre Santo. Es más, el señor Zuluaga fue electo, solo que una maraca de fraude le hicieron y lo dejaron fuera de juego para reelegir a Santos. Pero en esos días en que yo estaba muy al tanto de la situación colombiana y me fui para allá para tratar, y me vinculé a algunos personeros, no de pescuecero allí en la primera línea, ni mucho menos, pero ha llegado a gente del señor Zuluaga y del señor Uribe, pero era para plantear que estábamos ante unos dilemas que solo podía resolverlo una participación activa de Colombia, digo, en Venezuela. Estamos en la necesidad de una colaboración de Colombia para aportar al proceso político venezolano. Y aquello no solo no fue posible, sino que nos conseguimos rápidamente con que el panorama se oscureció completamente de la mano del señor Santos, que ratificó su mandato para 4 años más y quedamos, pero Dios mío, en el esqueleto, ¿no? Este señor, lo que yo decía en ese entonces, que había sido un fraude, se lo oí por primera vez a este candidato, Zuluaga, a los 3-4 años de aquellas elecciones. Después fue que se convencieron que le habían hecho un fraude. Pero chicos, si ese fraude estaba cantado desde ese día, que Santos había hecho y deshecho con aquel sistema electoral que ya premiaba en las maquinitas lo que hubieran decidido los grandes dueños de la economía y de los grandes factores mediáticos. Entonces, desde el fraude contra Zuluaga, al reafirmarse Santos, que terminó de desmantelar la línea dura del uribismo, solo produjo esa elección bobalicona del
el globalista señor Duque, que estaba llamado a cumplir el papel que cumplió. Una piecita ahí a la deriva en un ambiente de polarización creciente entre la aspiración de un ala dura en Colombia de restituir lo que es el uribismo original o seguirse llevando por digamos la deriva pues de lo que fue Santos, ¿no? El Duque completa la obra de Santos, de la deriva de la derecha colombiana. Y la elección de Petro no es más que el resultado lógico del punto de maduración final de una crisis sin salida de la élite colombiana, que apela a este señor, un alcalde de Bucaramanga, bien intencionado, debe serlo, o era, o debe seguirlo siendo, el señor Rodolfo Hernández, un empresario exitoso, un tipo que no necesitaba la política para hacer dinero, como 9 de cada 10 políticos de Venezuela o de Colombia, que es un tipo que hizo $100 millones, según lo confesó él en un programa de Jaime Bailey aquí en Miami, y bien, esos $100 millones fue construyendo casas, que el señor logró su fortuna. Pero es un hombre que en entrevistas dijo que le admiraba mucho a Hitler, por ejemplo, que le había entusiasmado mucho unas lecturas que hizo sobre Hitler. Era un tipo que decía cualquier disparate, pero era una esperanza contra Petro. Yo te confieso, hasta yo perdí la sindéresis de no pensar que este señor Rodolfo pudiera ser un embauque completo, que no lo fue, sino un punto de agarre de la gente desesperada por darle una solución a Colombia distinta a la muerte segura con Petro, ¿no? Y entonces, bueno, hubo ahí unos coletazos de entusiasmo que no eran infundados, porque el viejo logró, digamos, qué sé yo, 1 o 2 puntos menos. Si es verdad que lo tuvo, porque es muy posible que esas máquinas hayan decidido a favor de Petro contra toda lógica, ¿no? Pero fíjate tú una cosa que yo quería, para buscarte la lengua. Porque si algo bueno tiene esta conversación, Alberto, es que tú eres un veterano de guerra, de una guerra muy parecida a la que acaba de ocurrir en Colombia desde el punto de vista electoral, que es como un destructor por naturaleza de la democracia. Tiene toda una serie de apoyos graníticos para llegar al poder. Tiene además un sistema electoral bajo sospecha, pero además de eso tiene a los que se supone que deberían estar unidos para derrotarlo, peleados entre ellos y como buscando la manera de que el tipo gane, de que gane el enemigo de la democracia, porque sienten que si gana el opositor, a ellos les va a ir peor. No olvidemos, y por supuesto que a ti no se te va a olvidar jamás, que los adecos en el 98 pensaban que era mejor que ganara Chávez a que ganara Salas Romer, porque Salas Romer era enemigo de los adecos, pero Chávez era enemigo de todos. Entonces, si nos van a joder, que nos jodan a todos. Eso se puede haber visto también en el caso colombiano. Porque fíjate, yo te lo digo porque cuando yo veo ayer a Fajardo, que va a votar y sale con la papeleta en blanco, muestra la papeleta, o sea, me parece un gesto tan infame. Para empezar, el voto es secreto. No, pero él mostró la papeleta en blanco como diciendo, no voy a votar por ninguno. Es decir, prefiero que gane Petro, fue lo que dijo. Claro. Entonces, eso lo vimos en Venezuela. Yo lo viví, yo estaba allí. Tú lo viviste peor que yo porque tú estabas en la dirigencia de la campaña de Salas Romer, que fue la gran víctima de todo esto. Por cierto, que sería muy bueno conocer la opinión del doctor Salas Romer sobre lo que ocurrió en Colombia, porque yo creo que debe tener una posición muy particular. Pero ¿cuál es la visión tuya en todo esto? Bueno, no, yo creo que luego de lo que has dicho, mucho más clara las conclusiones finales sobre Colombia, porque hay un paralelismo efectivamente entre las dos clases políticas que prefieren el resto, echar el resto. Con ese voto en blanco de Fajardo, por ejemplo, estamos hablando de uno de los personajes que podía inclinar la balanza, y ese señor decidió no solo no inclinarla visiblemente a favor de Rodolfo, sino que le inclinó a favor de este hombre cuando se abstiene, cuando de hecho
auspicia el voto. Bueno, no es problema que salga electo, eso es lo que dice Fajardo. ¿No se te pareció mucho a la posición que Cacha al final de la campaña mantuvieron Alfarucero e Irene Sáez? Exactamente. Que debieron haber dicho, mire, vamos a votar por Sarah Romer, y no, se mantuvieron ahí con unas tarjeticas que tenían diciendo que ellos no se retiraban y tal. O sea, porque otra vez el mismo error, creen que es una vaina pasajera, una candidatura que se derrota ella misma, que van a fracasar. No va a fracasar, viene una demolición del Estado colombiano. Y si no entendieron esa vaina en 10, 15 años que este hombre la está proponiendo, la van a entender y en pocos meses. Porque va a ver Colombia lo que significa la desgracia de haber electo este guerrillero, este agente directo de las peores calamidades en el continente, y ahora con una situación internacional más que favorable. Porque el señor Carter es un compinche, es un cómplice, es la figura más anodina que se puedan imaginar para contrarrestar el fenómeno de canalla. No quiero corregirte, porque sonó bien, pero no es Carter, es Biden, que es una versión empeorada de Carter. Es un lapsus explicable. Es tan imbécil como Carter, así es. Pero peor, ¿no? Pero peor. En cierta versión corregida aumentada. Ahora, ¿sabe que los pobres viejos chicos nos pasa esa vaina? Creemos que estamos diciendo la vaina correcta, ¿no? Y resulta que se mete otro nombre. No, pero te voy a decir una cosa. Biden está peor que tú. Yo estoy seguro que tú de la bicicleta no te vas a caer. Es una cosa terrible lo de Biden. Y eso, sí. Pero mira, hay unas cosas simbólicas que muchas veces son. A mí hubo alguien una vez que me dijo, mira, en política las percepciones son la realidad. O sea, lo que la gente perciba termina siendo la realidad. O sea, no importa lo que sea verdad. De repente sí, el señor es tremendo ciclista y tuvo un traspié y se cayó. Pero lo que la gente ve es, coño, otra vez ese viejo se cayó. Eso es lo que siente la gente. Dice, oye, pero ese viejo anda, qué pena, ¿no? Eso pareciera, Alberto, que en lo que podría ser la imaginería politiquera, como querrámoslo llamar, la decadencia de los Estados Unidos como potencia, pareciera estar representada en el estado calamitoso en el que anda su presidente. Un tipo que trastabilla. No será una vaina estudiada. ¿Cómo? No será estudiado que lo exponen a esa vaina. Mira, Dani, yo tengo 5 o 6 años menos que Carter. A mí no se me ocurrió andar en una bicicleta. Ni por el carajo. Porque tiene 90% de probabilidad de que te caiga, efectivamente. ¿Por qué lo montan? ¿Por qué lo dejan montar? Es como ella. Yo creo que esta vez sí vamos a lograr lo que no logramos con el avión, con la escalera del avión, que aquel hombre chico dio a ese espectáculo recién iniciado. Y el peor de todo ha sido, parece mentira, porque la gente todavía puede explicárselo de la bicicleta, pero la vaina es darse la vuelta, empezar a querer darle la mano a espíritus invisibles, chicos, en su alrededor. Eso es un presidente ya gaga, completamente gaga. Pero tú sí crees que lo están exponiendo a eso. Puede ser, mira, hay conspiraciones de todas clases. Hay quien puede decir, mejor que lo presentamos como loquito para ir dejando sentada su sustitución. Porque ¿cuáles son los mecanismos de Estados Unidos? La vicepresidencia es la que está allí. Y anda tú a saber si es una conspiración de la señora esta. Pero es que, ven acá, los números de Kamala Harris están peor que los de Biden, una cosa insólita. Sí, pero no es ellos no seguían inicialmente por números, sino la realidad institucional es por quién se sustituye ese hombre. Tiene que ser sí o sí la vicepresidenta. Bueno, te puedo dar una noticia que no te va a gustar mucho, pero bueno, las cosas son como son. Pero lo que está más o menos cantado y dibujado en el horizonte es que en las elecciones del 2024 quien va a competir por la nominación con mayor opción de triunfo entre el Partido Demócrata es Michelle Obama. Es posible. Entonces, en medio de todo eso, además, vemos que el avance, que es lo que tú has asomado, el avance de estos grupos chavistas, socialismo del siglo XXI, como lo queramos llamar, pero que al final lo que son es enemigos de la democracia y de las libertades, cuentan con la maravillosa oportunidad que les otorga la decadencia de Estados Unidos como potencia o de siquiera como país influyente en la región. Y si bien a uno no le gusta el recuerdo de las viejas invasiones
y de los marines desembarcando en un país para imponer su criterio, porque a mí en lo particular me suenan a lo mismo que los tanques entrando en Hungría, en Checoslovaquia o en Afganistán, Sí. pero el que se haya perdido la democracia como un valor, el que se haya perdido el concierto regional en favor del desarrollo, en favor del comercio. Alberto, aquí se acabó la comunidad andina, aquí se acabó el Mercosur, aquí se acabaron los tratados de libre comercio como opción para el desarrollo de las economías de los países. El chavismo mató todo eso. Y en medio de todo eso nos surge entonces ahora el siguiente fenómeno. Venezuela en manos del chavismo, Colombia en manos del chavismo, Bolivia en manos del chavismo, Chile en manos del chavismo, y Ecuador me imagino yo que estarán viendo para los lados los pobres diciendo aquí en cualquier momento nos echan una vaina. Entonces pareciera que los tipos avanzan a paso de vencedores. Sí. Y el asunto está, y es lo que mucha gente repite, yo lo veía esta mañana en las conversaciones que sobre el tema había en las redes sociales, que hay un planteamiento que dice, bueno, pero es que estos tipos trabajan a largo plazo y se organizan y además hacen alianzas. En cambio, la derecha, que es una forma de llamarlo, que yo no creo que sea derecha, yo creo que sean todos aquellos que estén a favor de la democracia, no se organizan, no trabajan a largo plazo, no tienen un proyecto a largo plazo y simple y llanamente están ahí para oponerse al que llegue. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Alberto, para detener esto? Ya, pero vamos por partes. Primero, es que si lanzas varias cosas simultáneas, corremos el riesgo de perder. Lo primero, los Estados Unidos. Quédate quieto con candidatura de la mujer de Obama por ahora, porque allí hay la discusión de fondo a corto y mediano plazo, es que el fracaso de Biden será de tal calibre que es muy difícil evitar una presidencia republicana. Yo no digo Trump, digo republicana para el 2024. Y ahí está Ron DeSantis, que ya por algo un muchacho, un limpiabota de Estados Unidos, que se llama Elon Musk, ya lo está proponiendo incluso. Eso es síntoma de que la nueva élite de la tecnocracia hipermillonaria ya está apuntando a la necesidad de una vuelta a los republicanos. Ahora bien, lo de los presidentes chavistas también hay que relativizar esto, porque no es que el chavismo ganó influencia. Mira, el que un presidente hispanoamericano, cualquiera sea, se deje influenciar por Maduro, tiene que estar loco de atar, loco de manicomio o sencillamente un indigente mental. Entonces, eso del chavismo, si lo entendemos como una corriente allí, más o menos difusa, de las insinuaciones, de la estupidez del Partido Comunista Cubano enseñoreado en el ambiente político hispanoamericano, te lo acepto. Pero chavismo como tal no hay influencia real. Hubo mucha plata en el pasado. Chávez le metió a la política en Hispanoamérica fácil, 3, 4, 5 mil millones de dólares, que se dice fácil, pero nadie en el mundo, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos le han metido la plata que le metió el chavismo a una decena de países. Entonces, bueno, ahí están los resultados de esa inversión, pero salvo esa influencia de los pedigüeños, de esa izquierda hambreada hispanoamericana, yo no veo una mayor influencia del chavismo, porque mira, lo que es notorio es cómo se distinguen esos distintos liderazgos del chavismo. Ahí está el boliviano haciendo una economía de mercado normal, está, incluso para serte sincero, ya desde Evo venía una diferenciación, porque Evo no fue la clase de bolsa que se le ocurrió hacer un desmantelamiento del capitalismo boliviano, todo lo contrario, la nacionalización del gas, donde sí estuvo Chávez aconsejando, equivale a la nacionalización del petróleo nuestro en los años 80, 70, tarde de 70, que es, digamos, aprovechar a fondo la renta de un privilegio como el ser detentor de una gran riqueza del subsuelo, en este caso el gas de Bolivia. Bolivia se hizo cada vez más articulada socialmente y políticamente al privilegio del sector estatal, que no vino de los consejos de Maduro, ni se mantuvo en la expropiadera. No, chicos, es un capitalismo bastante, digamos, por supuesto, hipercorrupto, pero no es un capitalismo de expropiaderas y de nacionalizaciones masivas. Si vamos al caso ¿cómo se llama?, de Perú,
Ese pobre loco no ha tenido ni chance de hacer nada, pues ya va en 5 gabinetes en menos de un año. Y además, la economía allí sigue siendo pujantemente controlada por sectores capitalistas más o menos prósperos. Perú, me refiero. Argentina, que es algo así como los maestros del sur en cuanto a estupidez chavista, bueno, tampoco ellos necesitaron ninguna guía del chavismo. Eso se autodestruyeron solos y de hace décadas, porque la degeneración del peronismo, lo que llaman la cámpora, que es el fenómeno inspirado por ¿cómo se llama? Los guerrilleros montoneros llegados al poder hipercorrupto de la Kirchner. Bueno, eso ya, bueno, sí, Kirchner, el marido de esta, se benefició, y ella misma, de la regaladera de Real de Chávez, que le prestó o le facilitó una operación de 13.000, nada más y nada menos que 13.000 millones de dólares, y permitió zafarse allí de las principales consecuencias de la crisis económica bajo el kirchnerismo. Hubo incluso hasta cierto despegue de algunos segmentos, pero hoy por hoy el peronismo argentino no necesita a Chávez, y su pulmón político es propio, pero su pulmón económico es China y es Rusia, y están volcados. Mira cómo será que he mejorado la imagen que tenía de ellos, porque los tipos buscan astutamente reevaluar aspectos de la economía argentina por su alianza estratégica con China en particular, que más o menos se corresponde a lo que es ahí donde tú demuestras la estupidez política del chavismo. Es el único país que se le ha ocurrido, ¿bien?, no aprovechar a fondo una alianza estratégica con China para diversificar su industria e incluso hacer una incursión fuerte en la economía capitalista agraria, es Venezuela. Todos estos países están teniendo sectores prósperos ligados al gran pulmón importador chino y de finanzas para funcionar, para financiar obras públicas. En Venezuela lo que hicieron fue robarse esa vaina, estos locos, chicos, miserables del chavismo, 30.000 millones en el fondo chino ese. Y entonces tenemos efectivamente un manto que los arropa a todos, como el manto del descrédito, de la patente inicial ideológica del castrismo chavismo, pero hay una gran diferencia entre ellos, al punto de que hasta pudiera pensarse, digo, para que vea cómo es para mí importante este fenómeno, de que hasta el propio Petros, si es más astuto de lo que se cree, bueno, puede terminar siendo un aliado fundamental de la onda esta por China y por Rusia en América del Sur, que no le costaría nada, porque en Colombia está, digamos, las plataformas para esa provisión ya hechas desde Uribe para acá, porque China ha entrado en Colombia igual que en Ecuador, etcétera. De manera que es que cada vez que veo nuestra situación, lo que da es pavor, constatar cómo semejantes brutos, chicos, han dejado a Venezuela en esta situación de indefensión absoluta, habiendo desmantelado una economía, chicos, tan próspera como lo fue la venezolana, con bases muy sólidas en su sector externo, el sector minero, etc. Pero mira, la realidad del mundo es distinta ahora. La hegemonía norteamericana se está acabando. Pero hay un mundo multipolar, como se dice. Sí, Alberto, pero dentro de todo eso que es lo macro, caemos entonces en lo micro, que es lo que piensa el ciudadano que va al mercado. El ciudadano que tiene una pequeña empresa, un pequeño comercio. El ciudadano que tiene una profesión que depende en buena parte de la buena marcha del país. El ciudadano que ve cómo la marcha económica que el gobierno decida andar repercute en su bolsillo. Y esa preocupación es además más angustiosa y más grande, y tú y yo lo sabemos en carne propia, en la mente del migrante. Todos esos venezolanos que llegaron a Colombia y que ya se sentían, oye, aquí nos estabilizamos, aquí está la cosa tranquila, les pasa lo mismo que les pasa a los que llegaron a Chile, a los que llegaron a Perú, a los que llegaron a México, que es que empiezan a ver las señales, empiezan a ver el tema de los médicos cubanos, empiezan a ver el tema de la intromisión de Cuba en los asuntos, de los mismos usos del lenguaje, de poner a los ricos como enemigos, de la amenaza contra los medios, de la amenaza contra la iniciativa privada. Entonces, esa preocupación del ciudadano
esa preocupación de tanto venezolano que se fue en cada país donde dice, oye, nos persigue este año, no debería ser una fórmula a utilizar para entender que la única forma de que el venezolano no esté pasando trabajo en el extranjero es que saquemos al maldito chavismo del poder y recuperemos Venezuela. No debería ser eso una fórmula que de alguna manera empecemos a pensar y a repetirnos todos los días, ¿vale? Debería ser, Dani, pero eso no, digamos, el centro, yo no creo que sea el centro eso. El centro dejó de ser lo que pensábamos y lo que teníamos como noción de país, etc. Hay que cambiar muchas cosas, Daniel, esa es la verdad, hay que repensar al país. Mira, vayamos a tu primera afirmación de lo de qué siente una persona que percibe que está llegando donde está la misma plaga que lo sacó de Venezuela. Parece mentira que yo apelar a la memoria familiar. ¿Sí? Mi esposa, que es hijo de Canarias, ¿sí? De Canarias, su madre no se le quitaba una profunda tristeza al ver que ganaba el chavismo, porque ella sabía, así se lo dijo a mi esposa, el problema, hija, es que veo que ya te va a pasar igual que a nosotros, que vas a tener que irte alguna vez. A los 15 años tuvo que irse, ¿sí? A los 15 años de aquello, ella murió en la certeza de que tendría que irse la hija de Venezuela. Te tocará volverte a ir, ¿ves? Esa sensación, Dani, sin embargo, para que tú veas lo que son las duras realidades en la historia de las naciones, esa realidad empieza a cambiar. Y no porque el chavismo vuelva a proponernos una ilusión de país y de volver, sino porque se le acabó su capacidad de echar vaina, chicos. El chavismo ya no es aquello que conocimos. El chavismo está en bancarrota política. El chavismo no es capaz de producir otra cosa que no sea mantener las rapiñas de sus decenas de miles, centenares de miles de ladronzuelos de pacotilla, de robagallinas, mientras que la economía va como por otro lado, abriéndose paso poco a poco en los intersticios de una economía dolarizada y de una economía que vuelve a revaluar la propiedad y la propiedad privada del intercambio libre. Ese esquema de Venezuela es irrepetible. No habrá otro país que tuvo tanto en sus manos y cómo se lo destruyó una clase política desde el poder al punto de ponerlo en plan de país de parias, de miserables, reclamando, qué sé yo, comida en países extranjeros para poder sobrevivir. Ese no es repetible. Eso no puede repetirse. Argentina, por ejemplo, es la que trae la miseria de su propia élite gobernante. Son todos los gobiernos de Argentina los que la han llevado, no el chavismo. Eso no es izquierda lo que ha gobernado Argentina, es la peste corrupta del capitalismo argentino y los desechos políticos del kirchnerismo y del chavismo versión argentina, pues. Pero es más complicado el tema. Yo, por ejemplo, creo que Colombia, con un poco de suerte, dado que ya pasó la fiebre de las expropiaderas, porque hasta en eso habrá que empezar a pensar si este obtuso de Petro pretende reventar la economía colombiana como hizo Chávez con la venezolana, por cierto, tiene entonces garantizar, no es que no van a votar por él, es la guerra civil lo que te planteó en Colombia. Tú no le puedes quitar a Colombia lo que tiene sino un asalto a mano armada, y eso ningún Estado colombiano puede reunir una fuerza capaz de hacerlo, a no ser que capitule toda la burguesía. Y no van a capitular. El ejército está completo, Dani, todavía. Las fuerzas de la derecha, Uribe, por más eunuco que haya sido su política, por más, digamos, torpeza que hayan cometido sus dos escogidos, Santos y Duque, por más que torpes que hayan sido esas gestiones, bueno, todavía conserva un liderazgo importante en la derecha, sobre todo después de este improvisado que parieron allí los partidarios del voto en blanco, etcétera, etcétera. O sea, hay la posibilidad de recomponer Colombia. O sea, yo no soy tan pesimista como para cerrar el capítulo de que el chavismo se enseñoreó en toda América. No es verdad, porque sencillamente se adaptaron a las fórmulas más decadentes de cada país.
Pensar que Chile, chicos, el Chile culto, el Chile hiperdemocrático, el Chile próspero y equilibrado socialmente, produce este piazo de pendejo, chicos, que ponen allí de presidente, este muchacho improvisado, chicos, digamos, rezando la fábula del chavismo. Bueno, sencillamente es inconcebible, pero ni el mismo Chile está condenado a ir a un camino de desquiciamiento institucional. No, porque pueden haber fuerzas que hagan resistencia a esto. El gran mal, esto para ir a lo central y me callo. Mira, Dani, el gran mal nuestro no es los productos nacionales que hemos producido, es que a nivel de Occidente, todo, a nivel de la fuerza dominante de la potencia guía de todo este proceso, que es Estados Unidos, son los propios norteamericanos los que han puesto, y lo voy a decir, caramba, así sea censurable, una enorme cagada han puesto los yanquis en el mundo occidental y en América en particular. Entonces, esa es, me hace falta ver tu cara aquí, esa es, digamos, el dilema nuestro. Es que me inspira verte, digamos, calladito allí. Dani, es la falta de liderazgo. Es un continente a la deriva el que nos produce estos fenómenos. Ya estaba a la deriva con los Clinton, los Bush y los ¿cómo se llama? Y los Obama. Imagínate cómo quedó con el Biden después de haber vivido la esperancita de que Trump iba a hacer algo. Es que es grave. Ahora, esto que nos pasa a nosotros, multiplícalo por 10 en Europa. La sensación de orfandad de Europa es impresionante y es el mismo fenómeno. Occidente en decadencia. Y ahí está Putin con su guerra echando vaina, ¿entiendes? Y se mantiene a flote. Y ahí está China para arriba, siguen para adelante. Y se consiguieron nada más y nada menos que a la India. Están ya agrupando la mitad de la población mundial, chicos, para mandar para el carajo al dólar un mes de esto. Y para hacer otro sistema de comercio internacional que no se base en las tutelas norteamericanas, ni siquiera en tecnología, porque China ya es autosuficiente en muchas cosas de la tecnología de punta. De manera que es el mundo entero el que conspira, no contra nosotros, sino contra las ideas peregrinas y tontas que se le ocurrió el chavismo, y que es la peor de los errores del chavismo es no haberse dado cuenta que le habían ofrecido una alianza estratégica con una potencia industrial como China y la rechazó y la malbarató, cuando eso no le puede pasar a otros países sin el aprendizaje que ya tuvieron de que Venezuela, porque me imagino que los chinos lo primero que hablan es eso, mire, pero usted, si no hay alma y ropa, si usted hace como los venezolanos, nos vamos para el carajo. No, chino, quédense quietos, nosotros sí vamos a cumplir. Pero nosotros somos el ejemplo de lo que no hay que hacer en todos los aspectos. Y eso difícilmente se consigue ya, una dirección de tal nivel de impericia y de estupidez política. Si pudiese, no, Daniel, no es posible. Si pudiésemos decirle algo al colombiano preocupado por lo que puede empezar a ocurrir, ¿qué debería hacer vista la experiencia? Y no es que le queramos dar órdenes, sino vista la experiencia que tenemos, lo que hicimos mal cuando Chávez llegó al poder, lo que debimos haber hecho para evitar que la cosa hiciera metástasis. Viendo eso como ejemplo, ¿qué debería tomar en cuenta de lo que nos ocurrió a los venezolanos, los colombianos en este proceso que comienza? Resista, quédese en el país, ni por el carajo se vaya y trate de armar un nuevo frente político para resistir este fenómeno que es pasajero por definición. Y solo ustedes pueden hacer posible que eso sea solo pasajero. Porque ya las experiencias del tipo chavista, de desmantelamiento del capitalismo o de ausencia de perspectiva, eso ya no existe como podría. Mira, el tal Petro puede hacer una gran alianza con China y Rusia si quisiera. No sé si la haga, pero tiene en sus manos la posibilidad de hacerla. No es un mundo donde tú pierdes todo chance de maniobrar. Lo que sí está descartado es la vía venezolana de andar viendo a quién nos ayuda a invadir para allá, para sacar chavismo por vía invasión. No, chico, es que gobierno
y oposición nunca se vio una estupidez, una idiotez tan grande que juntó sus extremos para el mismo beneficio de los que estaban en el poder. ¿A quién se le ocurre creer que con una invasión, chicos, con ayuda humanitaria desde Cúcuta podían, chicos, doblegar al chavismo en el poder con pleno control de Estado y una fuerza armada que por desmantelada que fueran iban a garantizar que aquello no ocurriera? Y liderazgo como el de Duque, chicos, echando mitincito ahí en la frontera, ahí como que bastaba unos mítines para que ese gobierno cayera. Es que se necesita, chicos. Bueno, y ocurrió con la imprevisión de ¿cómo se llama? Este hombre, chico, de Trump, que manda allí a sus emisarios, al tal, ¿cómo se llama aquel tipo del Departamento de Estado? Abrams, chico. Abrams estaba ahí de gran consejero de la operación. Pero ustedes no tenían inteligencia, no tenían manera de saber que aquello era un montaje imbécil el que estaban haciendo. Por eso es que se frotaban las manos los chavistas, chicos, esperándolo. Bueno, se dieron el lujo hasta de que ¿cómo se llama? La loquita esta de las cárceles, chicos. Iri Varela. La Fosforito sacará su batallón de presos, chicos, ¿ah? Y lo puso en el puente ahí de la frontera. ¿Cómo sería de desacreditada la opción de una invasión en estas condiciones deplorables que la planteaba ¿cómo se llama? El Guaidó y su borracho allí putañero de Cúcuta, ¿entiendes? Que, bueno, chicos, se permitieron hasta pensar en que los presos podían cumplir un papel estelar allí en esa frontera. Pero habráse visto donde llegamos, chicos, de degredo de la opinión política de la oposición y del gobierno mismo, pero de la oposición sobre todo. Bueno, ahí estamos. ¿De qué nos quejamos, si nosotros resolvimos que esto lo dirigía el chico Julio Borges, chico? Y Caprilito, el mayor de los cobardes que ha parido América hispánica, chicos, en 200 años. ¿De qué podemos quejarnos nosotros si este aventurero, chico, también descendiente de Bolívar, el tal Leopoldito, es la figura en ascenso y que llenan de plata ¿cómo se llama? La burguesía nuestra que le dan, pues, para que el muchacho florezca, pues, en su clientela? Daniel, es que la suerte nuestra es, como tú verás, no estoy particularmente dulce hoy, pero es que de verdad, lo que hemos acumulado de desgracia solo tenía una explicación en la pésima calaña de la élite gobernante venezolana. Eso es irrepetible. Yo no creo que la burguesía colombiana sea capaz de la mitad de las estupideces que cometieron la gente del Country Club de Caracas. No creo, porque Chávez se formó como líder en el Country Club de Caracas y rodeado de las televisoras fundamentales del país. Petro, por lo menos, chico, tuvo alguna oposición, pero a Chávez lo recibieron todos, chico, y lo eligieron entre todos. Y el gran propagandista era, ¿cómo se llama? Cisneros, y esperando su turno Alberto Federico Rabel para también congeniar con él, proponiéndole. ¿Tú no te acuerdas aquella vez que se derrota a Chávez, chico, en el referéndum contra la reforma? Y lo primero que se logra una vez que Chávez está derrotado es el auxilio de Alberto Federico Rabel, que le propone: hagamos un pacto contra la corrupción, presidente. Pero ¿cómo le vas a proponer un pacto contra la corrupción al principal corrupto del país? Esa es la obra de Globovisión en su etapa, pues, de afirmación del liderazgo mediático. Y todas esas combinaciones de esa izquierda, de toda esa derecha y izquierdas miserables que rodearon la MUD, bueno, chicos, fue lo que hicieron posible que el chavismo se eternizara en el poder. Al punto que ya Maduro no necesita ni perseguirlos, chicos. Juega con ellos, los compra unos con otros, porque tienen el precio de una gallina flaca cada uno de ellos, chicos. Los remata por lotes, chicos. Unos son las cabras, los otros los murciélagos, los otros los alacranes. Es una vaina, pero que da un pesar y da pesadumbre realmente imaginar lo que hizo el chavismo con esa oposición. Así es. Y los que no, bueno, nos condenó al más absoluto ostracismo. Pero esas cosas no son repetibles. No es verdad que Colombia tenga el destino, porque no puede ser que hayan reunido un nivel de estupidez parecida a la que exhibió Borges, chico, cuando aquel coronel de la Guardia, chico, le clavó un empujón que de vaina no lo clavó a cabeza, chico, en el Congreso, al lado de su propia oficina, chico, al vicepresidente del país, chico.
que era ¿cómo se llama? El presidente del Congreso, de la Asamblea Nacional. Ese coronelucho lo clavó de cabeza, chico, de un empujón, chico. Pues esa es la oposición venezolana bajo Chávez, chico. ¿Y de qué nos quejamos entonces? Por eso es que yo no veo ese chavismo que progresa y gana terreno. Y no, ya va, cada país inventará su manera de resistir a esta vaina. Ahí está Perú resistiendo al loquito el sombrerú de Sendero Luminoso. Le han hecho cambiar 4 o 5 gobiernos ya en un año. Y a lo mejor sale ileso Perú de toda esta calamidad que significó el chavismo a la peruana. Pero es que de verdad no todo está con el sol en la espalda. Podemos ir a el problema, el grave problema nuestro sí es el de aquí. El Departamento de Estado y la cáfila de improvisados y peorros que hay allí, chicos, inventando dirigir la política hispanoamericana. Pero ya creo que he estado suficientemente ácido por hoy. Alberto, te agradezco mucho esta conversación. Creo que nos quedará mucho por hablar, porque ahora es que falta ver. Cuando uno creía que se acababan los temas, bueno, nos sorprenden con otro más. Muchas gracias, Alberto, por esta conversación. Esperamos la semana que viene volver a conversar. A ustedes, amigos, yo les agradezco, como siempre, estar acá con nosotros en mi canal, Daniel Lara Farías Presenta. Gracias por suscribirse. Somos más de 120,000 ya suscriptores. Gracias por sus suscripciones. Gracias por activar las notificaciones que permiten que cada contenido que haya por allí, usted esté de primerito viéndolo al momento de su estreno. Nuestros suscriptores en Patreon son la columna vertebral de todo el esfuerzo que hacemos aquí para que este programa siga al aire. Yo les agradezco muchísimo a los que siguen suscribiéndose y les pido que sigamos haciendo todas estas cosas y por supuesto teniendo lo que nos gusta tener, que es este contenido, estas conversaciones con nuestros invitados y por supuesto todas las cosas que estamos viendo en este canal. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz, resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia.